Paz a vosotros. Continuamos con nuestra lectura del libro de Génesis. Dice el Salmo 146, verso 5: Dichoso aquel que el Dios Todopoderoso de Jacob es su ayuda. Y vamos a ver por qué. ¿De qué manera es que Dios ayuda a Jacob? Ahora, Jacob, el patriarca, es el ejemplo de una persona que sufre, perseguido y traicionado. Sin embargo, gracias a su fe en Dios y su voluntad de lucha en la vida, logra formar las 12 tribus, lo que es el pueblo de Israel. A partir de esta porción semanal, estamos a la mitad de la lectura del libro de Génesis. Han transcurrido 6 porciones semanales, nos faltan otras 6 porciones. Y pues vamos a ver la larga y difícil historia del patriarca Jacob, del cual deriva, decimos, el pueblo de Israel. En esta porción inicia la vida de Jacob desde que huye de la venganza de su hermano Esaú hasta que se encuentra con su tío Labán, quien también será su suegro. Y vamos a ver las dificultades que va a sufrir en este episodio. También en esta porción narra la continuación del viaje de Jacob cuando, por orden de su padre, pues se va a la tierra de Harán. Esto con el propósito de no tomar mujeres de las cananitas, sino de la misma familia de Abraham. Vamos a ver también, pues, bueno, este episodio tan maravilloso que es el sueño de la escalera con los ángeles en el lugar donde va a llegar Jacob. Y pues vamos, vamos ya a ello. Estamos en el capítulo 28, en el versículo 10, y esta es nuestra primera lectura de nuestra porción semanal y se va a llamar Y salió. Entonces empezamos. Dice el verso 10: Y salió Jacob de Beersheba y fue rumbo a Harán. Y se encontró en el lugar. No nos va a decir qué lugar es, sino hasta después, pero mientras le va a llamar así, el lugar. Ya nos está dando la pista de que es un lugar especial, algo importante que pasó aquí o que va a pasar aquí. Dice: Y pernoctó allí porque se había puesto el sol, y tomó de las piedras del lugar y puso en su cabecera, y se acostó en el lugar aquel. Y nos damos cuenta como en un verso nos mencionó 3 veces el lugar. Nótese la importancia de este lugar. Ahora, nótese también, toma piedras para poner como cabecera. Es un poco difícil poner piedras como una almohada o intentar dormir en ellas, pero Jacob las pone pues también como una cierta protección, ¿no? Recordemos que está en el desierto, quizá de animalillos por ahí, entonces, bueno, él las toma y ahí va, dice, en su cabecera, a su cabeza, y pues ahí va a dormir. Verso 12. Y soñó, y he aquí que una escalera estaba parada en la tierra, y su cabeza de la escalera llega al cielo, y he aquí que ángeles de Dios suben y bajan en él, en la escalera. Lo interesante es aquí que dice suben y bajan. Lo normal sería bajan y suben, los ángeles están en el cielo, pero podemos deducir de aquí, al decir suben y bajan, que obviamente hay ángeles aquí en la tierra. Dice el Salmo: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Dice el Salmo también: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces entendemos que somos protegidos por ángeles. Ángeles que nos cuidan. A cada paso que damos, en donde nos encontramos, nos van cuidando y protegiendo. Ahora, también hay versos que mencionan que Dios dirige todo el mundo, digamos, por medio de estos ángeles que hacen la voluntad de Dios. Por sobre todo, el que tiene el mayor poder y domina y maneja todo, pues es nuestro Dios, y los ángeles se someten a la voluntad de Dios. Entonces aquí entendemos esto, o la explicación de por qué dice suben y bajan estos ángeles en el sueño de Jacob. Ahora, no es un sueño común, no es cualquier cosa. Este es un sueño
profético. Es la primera vez que se le revela la profecía a Jacob. Vemos entonces cómo fue necesaria la bendición de su padre, que Isaac le diera esta bendición tan especial, y es entonces cuando Jacob viene escapando, no tiene, digamos, posesiones, no tiene muchas cosas, viene huyendo, viene con esta preocupación y llega a este lugar. Él no sabe dónde está, nada más dice que pues ahí se oscureció, se puso el sol y él obviamente tiene que pernoctar. No había luz en aquellos tiempos, no se veía nada, entonces él llega a este lugar, no ve dónde está, no reconoce dónde está, ahí se duerme y tiene esta profecía. Continuamos verso 13. Y he aquí que Dios estaba parado sobre él. Sobre él puede ser hasta arriba en la escalera o sobre el mismo Jacob. Y le va a hablar Dios. De aquí entendemos que esto es profecía pura. Dice, yo soy Dios, el Dios todopoderoso de Abraham, tu padre, y el Dios todopoderoso de Isaac. ¿Por qué le dice de Abraham tu padre y de Isaac no se lo dice? Es interesante esto. Porque recordemos, en la bendición que le da Isaac a su hijo Jacob, le dice que le va a dar la bendición de Abraham. Esto es, digamos, la continuidad de la propagación del nombre de Dios como el único Dios verdadero. El seguir, Jacob iba a ser el encargado de seguir tal cual el camino de Abraham, digamos. La misma voluntad de Dios la va a cumplir Jacob. Ahora, ¿por qué no Isaac? Era lo normal. Pero, recordemos, Abraham tiene 2 hijos, Isaac e Ismael. Lo más lógico, nosotros sabemos que el continuador es Isaac, pero Isaac tiene 2 hijos también, Jacob y Esaú. Pero aquí está confirmando totalmente el pacto y lo vamos a ver cómo sella el pacto Dios con él. Las mismas promesas que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, se las va a repetir a Jacob y le va a dar todavía un poco más. Continuamos entonces. La tierra que tú estás acostado sobre ella, a ti la otorgaré y a tu descendencia. Y entendemos entonces que Jacob todavía no había salido de la tierra de Israel. Salió de Beersheba, iba rumbo a Harán, pero todavía no salía de la tierra de Israel. Por eso le dice, esta tierra donde estás va a ser para ti, para tu descendencia. Verso 14. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Esto puede ser en cuanto a su abundancia, que es mucha, demasiada. Muchísima iba a ser su descendencia, o también otra cuestión, o porque le llama como el polvo. Recordemos con la serpiente, me estoy regresando mucho al principio, el castigo o la maldición hacia la serpiente iba a ser polvo comerás. Es decir, exactamente que la serpiente o los enemigos siempre iban a estar en contra del pueblo de Israel y se ha visto a lo largo de la historia. El antisemitismo se propaga y se afianza y está ahí latente, pero al final recordemos, pues todos morimos. ¿Y qué es lo que nos tapa? La tierra, el polvo. Esto es porque al final, bueno, la redención, obviamente al final de los tiempos, a la venida del Señor Jesús, pues todos absolutamente van a reconocer que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios y es el pueblo, es la niña de sus ojos, es de donde emana bendición a todas las naciones. Y pues bueno, continuamos. Dice, y te fortalecerás o vas a crecer al oeste, al este, al norte, al sur, y se bendecirán en ti todas las familias de la tierra y en tu descendencia. Y decíamos, gracias a la palabra o lo que tiene el pueblo de Israel, todas las demás naciones van a querer pues también alcanzar de esa bendición, o gracias al pueblo de Israel van a ser bendecidas todas las demás familias. Esto es, van a ser injertadas o en este conocimiento que ellos tienen también van a alcanzar bendición por medio, decimos, de este conocimiento del único Dios verdadero. Y pues la propagación o
la correcta conducta del ser humano en cuanto a la voluntad, cumplimiento de la voluntad de Dios. Dice el verso 15, y he aquí, yo estaré contigo y te cuidaré en todos tus caminos que te encamines. También esto puede ser de los ángeles que suben y bajan, porque ya no iban a estar, digamos así, ángeles protegiendo a Jacob, sino directamente dice Dios. Dios iba a estar con él, le da esta promesa de que él lo va a acompañar en su salida y en su regreso a la tierra de Israel. Dice, y te regresaré a la tierra esta, ya que no te abandonaré hasta que se realice lo que hablé para ti. Verso 16. Y se despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente hay Dios en el lugar este y yo no lo sabía. ¿Qué quiere decir hay Dios? Dios no puede ocupar un lugar, Dios no tiene cuerpo, forma. Necesitas algo físico para ocupar algo físico. Al decir hay Dios en este lugar, va referido a la profecía. Hay palabra de Dios en este lugar, hay santidad en este lugar. ¿Qué lugar es? No hemos visto, no nos ha dicho qué lugar es. Dice el lugar, las piedras de el lugar. Como dice, hay Dios en este lugar, pero no nos ha dicho qué lugar tan especial es ese. Vamos a seguir leyendo. Verso 17. Y también dice, yo no lo sabía. Claro que no, estaba oscuro. ¿Cómo iba a saber si no había luz? Por eso tuvo que detenerse para pernoctar. No sabía qué lugar era. Ahora, entendemos como que le vuelve a agarrar un poco de sueño a Jacob, porque más adelante se va a despertar otra vez. Continuamos leyendo, verso 17. Y temió y dijo, cuán formidable es este lugar. No es esto sino la casa de Dios, y este es el portón del cielo. Claro, acababa de ver una escalera con ángeles. Dios le acababa de hablar, su primera profecía. Y continúa el verso 18. Y madrugó Jacob por la mañana, obviamente cuando ya empezaba, digamos, los primeros rayos del sol, lo primero que se alcanzaba a ver. Dice, se despierta Jacob, se levanta y tomó la piedra que había colocado en su cabeza y la puso a ella como monumento y virtió aceite sobre su cabeza. Esto es el aceite en la piedra como para distinguir, para resaltarla, esta piedra tan especial. Ahora, cabe resaltar que unos versículos antes nos había dicho que había tomado piedras en plural y ahora nos dice que es una sola piedra. Bueno, esto lo vamos a explicar allá con la carta de Pedro en su capítulo 2, en su versículo 5, donde nos dice que nosotros somos piedras vivas, somos simiente o la base, digamos, del edificio, de la edificación que se va a hacer en el nombre de Dios. Ahora, también el apóstol Pablo nos menciona que somos un templo de Dios vivo. Quiere decir que si nosotros somos piedras o somos varios, somos muchos, un grupo, cuando nos, ¿cómo se dice la palabra? Nos conectamos con Dios, nos hacemos uno. Como Dios es uno, nos unificamos, formamos un solo cuerpo, un solo miembro. En este caso pone el ejemplo de las piedras y hasta que Jacob tiene esta conexión con Dios, este sueño, esta profecía que le habla a Dios, entonces se unifican las piedras. Es también una enseñanza pues para nosotros, el conectarnos con nuestro Dios para mantenernos unidos. Dice el verso 19, y llamó al nombre del lugar aquel Betel. Bet significa casa y él es uno de los nombres de Dios, entonces es casa del Todopoderoso. Empero, Luz era el nombre de la ciudad al principio. Ahora, Luz en hebreo significa médula. Quiere decir que este era el lugar medular para toda la tierra. ¿Qué lugar es este? Ya nos dijo que es Betel, casa de Dios. Ahora, no es la primera vez que nos menciona el nombre de Betel. Con Abraham, allá en el capítulo 12, versículo 8 y en el 13, versículo 3. Cuando Abraham llega por primera vez a la tierra de Israel, dice que se pone en este lugar Betel
y ahí edifica un altar, y ahí empieza Abraham a hablar del nombre de Dios, empieza a propagar la creencia, la idea de un solo Dios verdadero, un solo Dios que crea todo el universo y todo se mueve y subsiste y vive gracias a Él. Y entonces este es el lugar tan especial porque aquí fue la primera, digamos, la primera vez que Abraham edifica un altar, invoca el nombre de Dios, propaga la creencia del único Dios verdadero. Por eso es un lugar tan especial. No sabemos lo que pasó después, no nos lo narra la escritura, desde que llega Abraham y hasta ahora que Jacob se va a salir de la tierra de Israel. No sabemos qué pasa en ese lapso de tiempo, pero lo que nos da a entender es que Jacob llega a este lugar tan especial, donde por primera vez, decíamos, se invocó, se santificó el nombre de Dios. Por eso tiene esta revelación, esta profecía, su primera profecía Jacob aquí, y es un lugar tan especial. Y pues bueno, continuamos leyendo, verso 20. Y prometió Jacob una promesa, diciendo: si es que estará Dios Todopoderoso conmigo, y me cuidará en el camino que yo voy, y dará para mí pan para comer y ropa para vestir, y retornaré con paz a casa de mi padre, y entonces será Dios para mí, mi Dios Todopoderoso. Es decir, está diciendo Jacob, va a hacer esta promesa porque obviamente le está escapando de su hermano. No puede quedarse ahí en la tierra de Israel porque su hermano lo alcanza, lo mata. Le está haciendo la promesa de que cuando regrese, él va a edificar ahí nuevamente una casa, digamos, una casa especial para Dios. Un lugar dedicado únicamente a Dios. Ahora, es interesante también ver cómo dice pan, ropa. Y lo menciona de la manera más sencilla, lo justo o lo necesario. Jacob está diciendo que Dios le provea de lo que necesita, nada más. No pide grandes lujos, no pide grandes cosas, lo hemos dicho muchas veces. El Hijo de Dios no se preocupa o no se afana en las cosas materiales, en caprichos, en lujos, en vanidades. No se preocupa por esto. Se ocupa por lo necesario. Dice Salomón: no me des más, porque me voy a olvidar de ti. Y eso es lo que muchas veces corre el riesgo el Hijo de Dios, o se le olvida y se afana en las cosas materiales. Vemos que no. Realmente con lo necesario, Dios suple la necesidad, y con eso no hay necesidad de querer aferrarse por cosas materiales. Continuamos, dice: y retornaré con paz a casa de mi padre. Esto se lo agrega a Jacob. Dios le dijo: te haré retornar a esta tierra. Pero Jacob sabe, dice, o piensa a futuro: regreso a esta tierra y Esaú me mata. No, regreso con paz hasta la casa de mi padre. Dios, protégeme hasta llegar a la casa de mi padre, que no me mate mi hermano. Dice, será Dios para mí, yo lo voy a servir. Verso 22. Y la piedra esta que puse, monumento será, casa de Dios Todopoderoso, y todo lo que des a mí, diezmaré para ti. Es decir, está prometiendo aquí ¿cómo se dice? Este precepto, este mandato del diezmo. Ya lo habíamos visto también con Abraham. Abraham había diezmado lo que él había obtenido, y ahora lo vemos con Jacob, que él va a hacer esta promesa. Recordemos, él escapa, él realmente no lleva nada en este momento, por eso no puede edificar ahí nada de momento. Pero como diciendo o como asegurando: cuando Dios me dé todo lo que tú me des, yo te lo voy a regresar el 10%. Y esto es muy hermoso, realmente esta historia. Es muy emocionante también emprendernos en esta lectura. Y pues hasta aquí vamos a concluir nuestra primera lectura de esta porción. Y salió. Si Dios permite, continuaremos el día de mañana. Paz a vosotros.